Muy buenas tardes, ¿qué tal estás tú? Aquí en Guadalajara, Jalisco, estamos transmitiendo para ti en vivo, gracias al equipo que hace posible que tú y yo hablemos de tú, como es Claudia Arias, nuestra productora, Diana Aguilera en los teléfonos, Giovanni en controles, y aquí tenemos también enfrente a Alex Sánchez, que está aquí, apoyo moral, y tenemos un tema, fíjate, tú te has puesto a pensar ese dolor tan fuerte que se siente cuando tienes una pérdida y que dices, bueno, Dios mío, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Porque de veras que mi corazón está completamente roto. Pues para eso es la tanatología y tengo una experta, una invitada que tú ya conoces. Ella es psicoterapeuta, tiene maestría en psicología transgeneracional, es maestra de UTEG y además es tanatóloga. Estoy hablando de Tere Tejeda. Bienvenida, Tere. Gracias, Pati. Un gusto estar aquí con ustedes como cada vez, de invitada. Pues vienes guapísima. Gracias. Además, Tere. Oye, Tere, este es un tema. A ver, yo antes de entrar de fondo, ¿cuál fue tu interés para especializarte en tanatología? Guau, pregunta importante. Sí, porque es fuerte. Sí, es claro. Mucho amor contenido, yo creo. Sí. Sí, pues mira, esa pregunta muy interesante y muy primordial, porque yo creo que sí elegimos mucho de en lo que nos preparamos, en lo que indagamos en la vida, en lo que nos movemos con nuestras historias personales, ¿no? Yo después de que mi madre pasa por un tiempo de una enfermedad un poco pues larga, ya casi acercándose pues a los últimos días de su vida, decidí acercarme con profesionistas en esta área precisamente, porque lo creí muy conveniente para poder pues acompañarla de una manera que fuera pues, lo más adecuada, ¿no? Dentro de lo que yo creía en ese momento. Bueno, como bien tú lo decías, soy psicóloga, psicoterapeuta, pero eso no impide, y aún siendo tanatóloga, que no podamos pedir ayuda y que vamos a necesitarla, pues porque hay un momento en donde nuestras historias personales pues mueven el proceso. Entonces, ¿sí? tú antes de ser tanatóloga Así acudiste es. a una Así tanatóloga. Así Eso es es. bien importante, Sí. porque lo vives en carne propia. Claro que sí. Te preparas y ahora puedes ayudar a las personas que estén viviendo una pérdida. Así es, y así fue como decidí acercarme, las conocí el proceso, el trabajo que llevaron con mi madre, que fue muy amoroso, muy bonito, y de ahí unos meses más adelante, incluso después de que ella fallece, yo decido entrar a estudiarlo, pero como en esta conciencia de aprender un poco más, porque me gustó mucho, pero no al grado de profundizarme y darme cuenta de lo importante y lo maravilloso que es esto, aún, como tú dices, conteniendo el dolor a veces, o enseñando a expresarlo, ¿no? El amor, el dolor. Fíjate que acabas de decir algo que me abre el panorama, porque la tanatóloga estaba desde ese proceso terminal de tu Así mami. es. Entonces, a veces pensamos que se acude a un tanatólogo cuando ya fallece la persona. Así es. Y no necesariamente, así puede es, ser en ese proceso. Sí, la tanatología es una disciplina que estudia este fenómeno de la muerte en los seres humanos y está enfocada precisamente a establecer todos estos trabajos de duelo, de pérdidas. Pero aunque mencione mucho pues su trabajo y su estudio y en relación a la muerte, abarca muchísimas cuestiones desde las pérdidas generales, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se muere la mascota, terminó una relación, un divorcio, me cambio de casa, estoy pasando por un proceso donde perdí a lo mejor un negocio muy significativo, todas estas circunstancias donde aparecen las pérdidas significativas. Bien, pues quédate aquí en De Tú a Tú, porque además Radio Mujer eres tú. Vámonos a ir al primer corte y regresamos de volada. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Siete 18 de la tarde-noche, aquí en la bella Guadalajara. Estamos con un tema sensible, pero muy reparador, hablando de la tanatología, del estudio para llevar a cabo las pérdidas de una forma sana.
mi invitada Tere Tejeda nos estaba poniendo al tanto, pero antes tengo mensajes, felicidades por el programa, y luego aquí me dicen: Alex Sánchez, ya escuché que estás ahí, ¿me puedes dar informes de tus clases de yoga? Gracias y saludos, ya le pasé tu recado y se va a comunicar contigo. Sí, bien, acá también nos felicitan, sí, nos están compartiendo que una persona que necesita hablar con alguien que está muy triste y que ha pasado un mes muy malo, que su esposo lo abandonó. Es una pérdida. Así es. Pero fíjate, terminación 7050, que está con nosotros en contacto a través de WhatsApp, no me pone su nombre, fíjate cómo lo menciona: mi esposo me abandonó. Desde ahí se siente el dolor. Así es diferente a decir mi esposo se fue. Uh-huh. O nos separamos, o decidimos terminar la relación. Sí. Así es. O se fue. Tal vez no decidió ella, lo decidió él. Sí, exacto. Pero desde ahí, amiga que nos estás escribiendo, hay que cambiar la palabra. Abandono. Abandono por se fue. Así es. Fue su decisión. ¿Sí? Y ahí entra la tanatología. Sí, entra la tanatología para acompañar en ese proceso de duelo. La tanatología, como ya les comentaba, acompaña a vivir esos duelos que se tienen por las pérdidas, incluidas una de ellas. Y como bien lo dices, por ejemplo, este consejo, esta recomendación que comentas a la persona que está participando, muchas veces las pérdidas se contactan con otro tipo de vivencias, ¿no? Y con duelos que siguen inconclusos, que no se han cerrado, que no se han trabajado, porque también tengo que aclarar que habrá duelos que nunca se cierren, ¿no? Hay pérdidas muy significativas que a lo largo de la vida se aprende a vivir sin eso que se perdió, sin esa persona, sin esa situación, sin ese objeto. Pero pues se busca un sentido nuevo a la vida, un sentido que resignifique lo que sí hay, quien sí está, y se aprenda a vivir con eso. Entonces la tanatología acompaña a que el proceso de duelo sea vivido de una manera pues asertiva, porque también indicada no lo hay, pues, ¿no? Dentro de esto, el contactar con el dolor, pues desde ayer nos avisa que no va a ser como pues muy bonito el proceso, ¿no? Evidentemente la expresión de las emociones, dolor, enojo, dentro de este proceso, a veces una cierta apatía o tristeza, incluso depresión, pues son etapas muy significativas que precisamente el tanatólogo puede acompañar a vivirlas, a pasarlas, ¿no? Entonces, claro que es una pérdida también esta historia que nos comparten. Sí, pero fíjate, hay una opción que es ir a ese acompañamiento, porque nos estaba compartiendo más cosas, pero ya me pidió que no lo mencionara. Claro que sí. Sí, pero lo que sí te puedo decir es que pidas ayuda. Así es. Que vayas con un tanatólogo, con un psicoterapeuta, Así para es. que puedas tomar la fuerza y no lo vivas como un abandono, lo vivas como sí un doloroso rompimiento de pareja, Exacto. Sí como una pérdida, sí se fue, pero hay muchas herramientas que puedes ir Claro que recuperando. sí. Y que se va a pasar por ese proceso que algún día termina. O sea, aunque lo veamos como retirado, muy lejos, durante ese cruce de todas esas etapas, algún día volvemos a recuperar parte de lo que somos y de lo nuevo que también la vida nos tiene esperando. Sí. Pero fíjate, es como, cuando te estoy escuchando, lo sentí como si se hubiera quebrado, ¿no? Como una persona cuando tiene una pérdida, Sí. siente una ruptura de su propio ser. Así es. Es una de las sensaciones. Hay quien dice, no, el dolor siento que me desgarra el alma, el corazón. O sea, literal es un proceso difícil donde llegamos a contactar con este tipo de expresiones que las describimos desde ahí por lo que sentimos, evidentemente. Y como tú lo dices, muy importante, hay que rendirnos a reconocer que nos duele para que de ahí inicie el poder empezar a recuperarnos. Sí, bueno, pues nos da las gracias, Radio Escucha, y gracias a ti por hablar de tú a tú, por atreverte a contar con nosotros, y nosotros contamos contigo. Bien, entonces, en la tanatología estamos hablando de diferentes pérdidas, es un proceso para poder sanar esas pérdidas, ese quiebre que de repente sentimos. Así es, ya sea
para las mismas familias en ese acompañamiento de la muerte de su ser querido, ya sea para el mismo enfermo que acaba de recibir un diagnóstico que le va a cambiar la vida, que tendrá que adaptarse a esa nueva forma de vida, que no necesariamente es igual a muerte, ¿no? El proceso, pero que también va a tener que cambiar hábitos, formas de vivir que no estaba acostumbrado, y que eso también implica vivir un duelo. Entonces, no necesariamente la tanatología es igual a muerte, y no es el objetivo, ¿no? Aunque esté enfocada a acompañar a incluso a enfermos terminales también a un buen morir, y aceptar como la familia en su acompañamiento. Puede tener también algunas otras áreas de intervención, no necesariamente significa que va a morir. O sea, creo que esto ya depende de alguien superior a nosotros quien toma la decisión, ¿no? Pero en ese acompañamiento muchas de las veces el proceso se hace pues más leve, porque es difícil ya de entrada, pero hay una tranquilidad entre la familia y el paciente en este proceso de acompañamiento, ¿sí? Bien, ¿y cómo es ese proceso, Tere? Bien, aquí dentro del acompañamiento con los pacientes o los que piden este proceso de acompañamiento en la tanatología, se revisa pues sobre todo en qué etapa se encuentran, ¿no? La vivencia por la que están pasando, y pues vamos entrando como al conocimiento de la expresión de sus emociones en cada una de las etapas. Dentro de estas etapas, que son varias, hay una manera de expresarlas de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la cultura, incluso a las creencias religiosas, y a toda esta como disposición que puede tener el paciente en el momento de compartirnos. Entonces, en el momento de identificar cada una de estas etapas dentro del duelo, que el duelo es esta respuesta emotiva a la pérdida de algo o alguien, cuando es muy significativa, bueno, el acompañamiento es propiciarles una manera de que puedan desarrollar esta expresión, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta el shock, que es un mecanismo de defensa que protege pues ante toda la amenaza de un dolor psíquico, es mejor a veces bloquearnos o parecer que no sucedió nada para no enfrentarme al dolor, que esto suele pasar cuando recibimos la noticia en los primeros momentos, ¿no? O a veces los primeros días. Esta sería una de las primeras. Entonces, a veces llegamos, por ejemplo, a lo mejor a algún funeral y nos damos cuenta que los familiares directos no están llorando, no se ven mal en la expresión del dolor y el llanto, ¿no? Pero no necesariamente es porque no les duela, están todavía en ese proceso de shock, en ese bloqueo para pues detener ese enfrentamiento hacia el dolor. Después de esa... O sea, y por eso nos sorprende tanto, así ¿no? A es. veces llega uno al velorio así como desgarrado, así como China de estar sufriendo mucho, y lo vemos y no, pues está muy bien. Así es. Pero bueno, no es por eso nada más, o sea, detrás de eso hay así es, un mecanismo que le permite mantenerse así mientras está en ese proceso de aceptación. Después de eso viene por unos días después o incluso semanas o meses. Bueno, esto lo aclaro, va a depender de cada persona el tiempo que dure cada etapa, ¿sí? Pueden durar meses, días, años incluso. La cuestión aquí es empezarlo a identificar para que esto no se cree como un duelo patológico que después es un poco más complicado sanarlo, ¿sí? Porque se arraiga a la vida del paciente. Sí, y fíjate, acá nos están compartiendo y te agradezco muchísimo que nos los compartas, y me imagino que ha de haber sido sumamente doloroso y es un tipo de pérdida. Nos dice, yo quiero compartir mi experiencia. Yo perdí a mi mamá, pero fue mi decisión hacerlo. No la veo porque la encontré en la cama con mi esposo. Qué fuerte, ¿no? Porque claro, ahí hablamos de una pérdida, junto con una deslealtad. Claro que sí. ¿No? Y muchas cosas. Sí, pues se involucra. Que se envuelven. Así es. El dolor demasiado. Es inmenso. El dolor, a lo mejor la decepción, tanto por las dos partes, pues evidentemente por los vínculos fuertes y significativos que tiene con esa persona, con esas personas. Sí, pues muy valiente su comentario y gracias por eso que nos comparte, como bien tú lo mencionas. Y mira, lo más importante es que si nos lo estás compartiendo, y te agradezco mucho porque aquí estamos hablando de tú a tú, estás haciendo conciencia, ¿no? Que decidiste perderla y que no se quede nada más ahí, que sanes esa herida. Así es. Porque es una herida de un triángulo, o sea, de tu esposo, la infidelidad,
tu mamá, o sea, la decisión que se lleva ellos dos, la traición, porque lo tengo que decir con las palabras sí, tal así, y como son. Así lo viven, ¿no? así lo sienten. Yo sí te digo que a pesar de lo doloroso que puede estar siendo en este momento, hay formas de sanar. Claro, siempre. Incluso el hecho que lo estés hablando es una de tantas, porque aparte de poderlo expresar, también se darán cuenta muchas personas que nos están escuchando que a lo mejor no lo han compartido, que también habrá quien se identifique con esta vivencia, ¿no? E incluso el poderlo compartir así, pues habla de la fortaleza que tiene aún de, y que pues si decidió esa distancia, pues era muy sana para también vivir ese proceso, ¿no? Bien, ay, ya me tengo que ir a un corte, pero no sin antes recordarte que si quieres que el mundo se entere de algo, hazlo saber ya, mándame un WhatsApp al 3310 190712 o comunícate a los teléfonos en cabina 3122 1190 3647 1883. ¿Nos vamos, Giovanni, a un corte? Vámonos pues. Que el mundo se entere el día de hoy de cumpleañeros, del amor también, de, bueno, tantas cosas que tenemos que felicitar. Una felicitación muy, muy especial para Polo Zuluaga. Te mando un fuerte abrazo. Y para la mamá que se estrenó hace 30 años. Bueno, muchas felicidades, Margarita Verdugo. Les mando un beso y qué bello ser has traído al mundo. De veras que es sensacional. Y hablando de bellos seres, tengo otra cumpleañera, Vivi Ortiz. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Eres encantadora. Y tenemos otro cumpleañero, ¿verdad, Tere? Así Dilo es. tú. Paulo Antonio Venegas. Pablo Antonio Venegas. Un saludo para ti, con mucho cariño, un fuerte abrazo, un exalumno, colega ahora ya. Bien, y aquí nos están presumiendo que Karime y José Luis se comprometieron, así es que tenemos bodorrio. Muchas, muchas felicidades. Que empiece o continúe esa vida con el amor que se tienen. Y bueno, nosotros hablamos el día de hoy de tanatología, que es un amor que de repente se rompe porque cuando pierdes a un ser querido o tienes una pérdida fuerte, pues vaya que duele, pero la buena noticia es que hay forma de sanar, hay forma de aliviar. Y para eso yo tengo aquí a Tere Tejeda, mi invitada. Tengo más preguntas, Tere, que te quiero compartir. Adelante, Pati. Bien, nos decía la persona que nos hizo el favor de compartir este suceso tan doloroso de haber perdido, que decidió perder a su mamá porque la encontró en la cama con su esposo. Nos sigue diciendo, creí que me moría del dolor y aún ahora, cuando lo recuerdo, siento que me falta el aire. Por favor, que me aconseja la doctora. Sé que tengo que dejar de odiar a esa señora, pero la perdonaré. No quiero verla más. Necesitaré terapia psicológica o un tanatólogo. ¿Qué me aconseja? ¿Qué le aconsejas? Pues cualquiera de las dos decisiones, la idea es buscar ayuda, es muy importante, ¿no? Si ya tiene un tiempo esto, no sé, ya pasó el año, a lo mejor año y medio, pues a lo mejor sí sería el proceso más completo desde la psicoterapia, ¿no? Un psicoterapeuta por lo regular también está capacitado para atender duelos, ¿no? Y si no, igual, el proceso de tanatología la acompaña para que supere esta situación y ya de ahí ella decida si continúa trabajando con ese tema, ¿sí? Eso sería lo que yo le puedo recomendar ahorita porque, bueno, es un proceso complicado. Esto que nos comparte pues es muy valioso y se requiere como una atención más personalizada para... Y yo le agregaría también, Tere, si me lo permites, que tendría que trabajar la parte del trauma. Así es. Porque ahí no nada más fue la pérdida, o sea, hay también técnicas y buenos modelos para trauma como es MDR. Así es. Porque el choque que le causó y que lo recuerde y vuelva a sentir la misma sensación, ahí también estamos hablando de un trauma. Así es, así. Porque es algo muy significativo, ¿no? Entonces, por eso es importante acercarnos a profesionales que puedan tener herramientas importantes. Es importante que señale que la tanatología solo acompaña un proceso de trabajo de duelo,
pero no es psicoterapia. Y la psicoterapia tiene más herramientas de intervención, sobre todo cuando estamos viendo que hay un trauma, cuando estamos viendo que ya pasaron 2 años y no lo supero, sí, que ya es un duelo patológico, ahí ya se requieren más herramientas de psicoterapia. Y bueno, vas a encontrar seguramente algún psicoterapeuta, así como Tere, que además es tanatólogo. Así es, o sea, que ya puedas buscar suma esa las combinación. herramientas. Y bueno, tú también trabajas trauma. Entonces, Así es. Las 3 cosas yo diría que son importantes. Sí. El trabajar el trauma, la tanatología y la psicoterapia para que pueda reinstalarse nuevamente resignificar un poco el sentido de su vida y pueda superar esta. Tere, aquí me preguntan, sí. Juan Castellanos, ¿qué consejos me puedes dar para acompañar a alguien que sufrió una pérdida cuando estamos de acompañantes? Bien, pues aquí hay que ver cuál es la relación que tengo con la persona que tuvo la pérdida. Pero cuando estamos solo de acompañantes, lo ideal a veces es pues escuchar, ¿no? Escuchar y ir al ritmo en que la persona lo esté viviendo. No es muy recomendable llegar y decirle, échale ganas, ánimo, todo va a pasar, vas a estar bien, porque en realidad en ese momento hasta enoja a veces esa frase, ¿no? Hay que respetar. Sí, échale ganas, no lo digan, hay que bloquearlo nuestro programa. Así es. Porque es como si uno no le estuviera echando ganas. Así es. Como amigo, como familiar cercano, como conocido, bueno, la intención es acercarnos y decirle a nuestro conocido la relación que tengamos con esa persona, pues hacerle saber que vamos a estar ahí en lo que él necesite apoyarse, ¿sí? Lo que él necesite expresar, que cuenta con nosotros. Cuando quiera hablar, lo dejemos cuando hablar. Quiera hablar, cuando quiera salir, cuando quiera hacer cualquier otra cosa, que quiera sentirse acompañado, que tiene toda la confianza de pedir ese acompañamiento, ¿no? De decirle, aquí estoy en el momento en que necesites y si puedo, con mucho gusto lo hago. Fíjate que a mí me pasaba mucho eso. Mi papá falleció en el 2003 y yo lo que quería era hablar de mi papá. Claro. ¿No? Yo quería presumirles al mundo. Le mando un beso a mi papá en el cielo, que seguramente hasta allá se va. Y la gente me callaba. No, pero ya tranquila. Yo, ¿cuál tranquila? Yo lo que quiero es presumirles al señorón que tuve como padre. Así es. Incluso hay quien dice, no lo menciones, que no se acuerde, para que no se sienta. No, al contrario, o sea, son momentos de expresión donde puede estar fluyendo esa necesidad de recordarlo, porque pues de nuestro corazón nadie muere, pues ahí van a permanecer siempre. Ay, me encantó. Vuelve a repetir esa frase, no. En nuestro corazón nadie muere. Sí. Ahí todos permanecen. Wow. Siempre, ¿no? Pero para llegar a comprenderlo, pues pasamos un tiempecito por ese proceso de comprensión, vaya la redundancia. Bueno, y nos quedamos en el shock. Sí. Pero porque aquí Rosalía Ortega nos pregunta, ¿cómo puedo superar una pérdida? Okay, primero bien. Sería interesante entender el proceso, Así ¿no? es, vas a primero pasar por un proceso de duelo con estas etapas que hablábamos, la primera el shock, después viene la negación. Y esta etapa, pues, no nos ha caído completamente el 20, ni estamos en la conciencia de que una persona falleció o que perdimos esa situación o que nos separamos o que se terminó la relación, etcétera, ¿no? Es un periodo donde se siente un entumecimiento, una incredulidad y que se va estas primeras semanas después de ese evento de la pérdida, ¿no? Que hayamos tenido. Entonces estamos como en este clásico discurso donde no es cierto, no pasó, se fue de viaje, lo voy a ver, no pasó nada, todo sigue igual, mañana será un día, estoy soñando, es una pesadilla. O sea, en este proceso de no aceptar lo que sucedió. Después de esa viene el miedo, ¿no? Y en el miedo, pues todavía nos congelamos un poquito más, porque aquí el recordar el suceso de la pérdida, que seguramente fue doloroso, pues hay un miedo a quedarnos solos, hay un miedo a, por ejemplo, después de una separación, a lo mejor a no volver a encontrar a alguien a lo largo de la vida, ¿no? Si se perdió un trabajo o algo simbólico, el miedo a no encontrar algo más en donde poder instalarse, adaptarse. Entonces, esta parte hace que se congele muchas veces el ser humano y se quede como en pausa, ¿no? Por ese temor a no recuperarse y a no pasar por este proceso. Entonces, bueno, se van dando de esa manera las etapas dentro del duelo. Después de eso viene la culpa, y que bueno, de aquí nadie nos escapamos, ¿no? En algún momento, aunque hayamos estado, aunque hayamos acompañado, siempre va a haber un sentimiento de culpabilidad por algo. Si hubiera hecho esto, si no hice aquello, y todos estos reproches a veces que se hacen a lo largo de la vivencia por todo lo que pudimos vivir con esa persona o en esa situación de la pérdida.
¿sí? Sí, pero esa etapa de la culpa de por qué no Sí. hice y por qué, y si hubiera, el hubiera, nos atormenta. Así es. De nada, nos deja mucho tiempo. Tenemos que pasar por esa etapa, pero sí es importante pues darnos cuenta para poder avanzar. No nos podemos quedar ahí porque también ahí nos quedaríamos en el sufrimiento. Y por ahí hay una frase muy coloquial que se dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, claro que va a doler, claro que nos vamos a pasar por estas etapas, pero también podemos seguir. ¿Y después de la continuar. culpa? La rabia, el enojo. Rabia. ¿Sí? Ay, no me aguanta nadie. Exactamente. Suele pasar que en esa expresión del enojo, pues a veces la pagan otras personas, ¿no? O sale disparada en otro lugar donde a lo mejor no tenía nada que ver con la vivencia, pero es la manera en que el ser humano foga precisamente esta emoción. Y no es que esté malo sentirse enojado, es bueno sentirlo y reconocerlo, pero la manera de expresarlo, pues es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Puede haber enojo con Dios, con los médicos, con la misma persona, con la vecina, situación, con la que no fue al velorio, la que no me Así habló. es. O sea, de cualquier situación que irrite en ese momento, sea tan susceptible el ser humano en ese momento, pues obviamente va a desahogarlo, ¿no? Sí. Ay, bueno, y después, es que quiero que... La depresión, que aquí es muy importante darnos cuenta que, bueno, después de ese enojo, después de ese miedo, después de ese shock que pasamos, viene un momento donde se empieza a aceptar la pérdida, pero entonces se contacta con la desesperanza, se contacta con la ansiedad, se fortalece a veces el miedo, la angustia, y bueno, en este momento es importante hacer conciencia de pedir ayuda, pues, porque esta etapa sí puede durar mucho y se puede hacer un duelo patológico también. Sí. Bien, pues nos tenemos que ir al corte, Sí, nos queda vamos. un solo bloque y tengo más preguntas. Estás en De Tú a Tú, Radio Mujer Eres Tú. Vamos y venimos de volada. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Bueno, ya me urgía que entráramos de corte, ¿verdad, Giovanni? Ya le hacía caras como, ya, venga, vamos a seguir, porque nos falta mucho. Y me decía, espérate. Y yo, bueno, ya, Giovanni, dame el micrófono. Y aquí estamos. Estás en tu programa De Tú a Tú, en Radio Mujer, que Radio Mujer Eres Tú, hablando de la tanatología. Y gracias por sus comentarios. Acá nos dice el señor Florentino, hola, buen tema. Yo siempre a mis hijos, siempre les digo que lo hubiera no hay, siempre ver adelante. Muchas gracias por sus comentarios. Acá también nos dice Alejandro Álvarez, felicidades por el programa, excelente tema e invitada. Acá esto era como para presumirlo en el que el mundo se entere, porque es una pérdida dolorosa, pero fíjate lo que nos dice. Desde hace 5 años fallecieron mis padres y aunque pasé el tiempo, se extraña la ausencia de ellos. Me ayudó mucho estar en terapia. Bien. Eso, Excelente, ¿verdad? La claro. terapia es que el mundo se entere Y acá. poderlo describir así, sin estar como todavía pues en el proceso, ¿no? Ella misma lo reconoce, se vive con la nostalgia y se recuerda todo el tiempo, pero ha aprendido a vivir con esa situación, Sí. ¿no? Acá nos dicen, hola, buenas tardes, se me hizo integrarme en su página, solo no tengo el Twitter y me tomé el atrevimiento de escribir a su WhatsApp. Soy del Estado de México. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estarnos escuchando desde el Estado de México. Y el Twitter, claro que sí, no hay ningún problema. El Twitter es @de tú a tú, Pati L. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo también. Nos están siguiendo en este momento varias personas en vivo. Les mando un beso. Twitter, @de tú a tú, Pati L. Facebook, de tú a tú, Pati López R. Acá también Miguel Ángel Rodríguez nos dice presente. Y tenemos más preguntas. Nos dice Clara Gutiérrez. ¿Se vive de la misma forma la pérdida de un padre a la de un hijo? No, sin duda es diferente.
Incluso los duelos con los hijos están como dentro de las características donde se manifiesta más el dolor y donde son un poco más difíciles de superarlos. Les decía al inicio del programa, no todos los duelos se cierran, a veces se aprende a vivir con la historia, se aprende a vivir con esa pérdida, pero pues en un padre creo que el dolor va a estar a lo largo de la vida presentándose en el recuerdo, en la manera en que se tuvo esa pérdida con ese hijo, pero hay maneras de salir adelante y resignificar esa pérdida. Sí. Ok. Dice Lourdes Rodríguez, en un accidente automovilístico falleció mi hijo de 3 años. Han pasado 5 años y es algo que no lo puedo creer. Me cuesta mucho trabajo aceptarlo. ¿Qué me recomienda? Sí, pues esto mismo que hemos estado compartiendo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, la pérdida de un hijo pues son de las más dolorosas, las más difíciles de sobrellevar. Y pues igual, pedir ayuda, acercarse con un profesionista, porque ya estamos hablando de varios años, donde pues con el proceso de duelo, cuando no lo hemos superado, pues nos conlleva también problemas de salud, problemas de comunicación, de estar compartiendo con los demás, y eso todavía lo hace más difícil. Entonces, pues sí, acercarse con un profesional que pueda acompañarla a vivir este duelo. Acá nos dice, ¿cómo puedo superar el secuestro de un ser querido? También temas súper interesantes, muy difíciles. Hoy en día lo vivimos pues con mayor presencia. Desgraciadamente, porque son estos duelos donde no podemos expresar del todo esa despedida, ¿no? Para eso son los rituales cuando tenemos una pérdida. Un ser querido muere y lo acompañamos en su proceso desde cualquier idea, religión que se tenga. Para eso son los rituales. En estos casos no los hay. Como duelo congelado. Duelos congelados, los rituales te refieres a ir al velorio. Así es, cuando los sepultamos, cuando los creman, cuando los acompañamos al velorio, eso nos da una facilidad de irlo aceptando, porque un proceso de despedida, de acompañarlos a su última morada. Y cuando se pierde un ser querido de esta manera, se queda como así, como congelado, como ¿qué pasó? O sea, no hubo momento para despedirnos, para asimilar que de verdad ya no estaba vivo, por decirlo así, ¿no? Porque nunca supimos qué pasó con él. Entonces, ¿se puede hacer un ritual similar? Sí, se puede hacer. Hay acompañamientos para empezar a trabajar este tipo de duelo de acuerdo a la historia, la situación, donde pueda superar este proceso, ¿no? No son como cualquier otro duelo, son duelos especiales. Pero un tanatólogo también. Un tanatólogo también, un terapeuta, un psicoterapeuta también. Sí. Tere, me están pidiendo tus datos. ¿Dónde te pueden encontrar? Que sí. Les paso mi número de teléfono, es el 3312-83-58-74. Con mucho gusto. ¿Me lo puedes repetir un poquito más despacio? Claro que sí. Es el 3312-83-58-74. Ahí estoy a sus órdenes. Bien, acá Giovanni nos pregunta, no Giovanni otro Giovanni, ¿verdad? Giovanni Salcedo dice, ¿qué es peor, el secuestro de un hijo o la muerte de un hijo? Ay. No, pues yo creo que no hay respuesta. No hay respuesta, ¿verdad? Así es. O sea, el dolor es inmenso. Definitivamente. Yo creo que, como tú dices, ayuda cuando muere, porque no se queda abierto, se cierra. Así es. Porque ves el cuerpo, lo entierran. O sea, estamos hablando cuando es un secuestro y no regresa, ¿no? Así es, exacto. Porque también es otro tema cuando es un proceso, cuando está en el proceso, si lo van a regresar o no. Sí, o sea, desde ahí ya también incluso se puede presentar un trauma, ¿no? Desde las vivencias generadas a partir de esas experiencias. Bien, Araceli Esquivel nos dice, saludos al programa y a la invitada, excelente tema. Rogelio González, felicidades al programa, muy buenos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues vámonos a los puntos claves. Bien. ¿Qué te parece? Dentro de las etapas que les mencioné, falta la última y muy importante, que es la aceptación. Una vez que llegamos a una aceptación, bueno, vuelve nuestro sentido de vida a equilibrarse y a volver a funcionar de una manera más adecuada, ¿no? Regresan los hábitos alimenticios, de sueño, un poco a poco se va normalizando la vivencia cotidiana. El dolor será menor, aunque no desaparece muchas veces, pero ya no se vive con esa angustia, con esa nostalgia que hace que sea difícil para el ser humano continuar. Y dentro de esas etapas, bueno, es importante reconocer la vivencia para que podamos avanzar en ellas. Y ya para terminar con estos puntos, pues yo les comparto los objetivos principales de la tanatología, que es a lo que nos estamos enfocando hoy. ¿Sí? Uno de sus objetivos es ayudar al ser humano a
morir con dignidad, con plena aceptación, ¿sí? Que pareciera como, ¿cómo es posible que suceda? Sí sucede, ¿no? Cuando hay ese acompañamiento, y habrá personas que estén listas incluso para morir, así lo comparten. Y al que está en ese proceso y a la y familia, a la ¿no? familia que está alrededor de ella, así es. Entonces, hace el acompañamiento en ese proceso. Ayudar a quienes sufren a que elaboren su duelo dentro de estas etapas que ya les mencionamos, para que pues en un tiempo adecuado se vuelvan a recuperar y sigan con normalidad su proceso en la vida. Entonces, ¿sí? ese es uno, cuando Ese está es en un uno. proceso terminal. Acompañar también o prestar ayuda a aquellos que padecen pues algún nuevo diagnóstico, alguna enfermedad, donde se adapte ese paciente, ser humano, a su nuevo ritmo de vida, a sus nuevos hábitos, donde a lo mejor ya no va a poder hacer nada de lo que hacía antes, pero que ese cambio también lo afianza a la vida. Entonces, como en el fortalecer ese acompañamiento de los nuevos hábitos o nueva forma de vida. A cada una de las personas que tienen alguna ruptura de pareja, ¿no? Ya sea divorcio, separación, muerte del cónyuge, donde también sí son estas mismas las etapas por las que puede pasar dentro del duelo. Cuando hay algún cambio drástico también en la vida, no sé, trabajo, casa, me cambio de país incluso, y tengo que asimilar la despedida de algo o algo. Cuando cierras un ciclo importante, también se puede hacer un acompañamiento. A lo mejor ya hay claridad en la pérdida y en el cierre del ciclo, pero entonces pido ayuda para que me acompañen en ese proceso. Bien, entonces es mucho más amplio lo que nos estás diciendo, Así ¿no? es. O sea, no nada más es cuando fallece alguien, No. es el proceso de cuando alguien está en proceso terminal, tanto para El enfermo, paciente, el paciente, como la para familia, la familia, la adaptación. rompimientos, cierre de ciclos, cambios de residencia, o sea, todo eso se vive como una pérdida. Así es, tal cual. Yo recuerdo cuando estuve dentro de esta formación, nos decían, es que empezamos a perder desde que llegamos a la vida, ¿no? La primera pérdida es salir de ese vientre materno y llegar a otro lugar. Entonces, a lo largo de la vida, pues vamos a tener pérdidas. Lo que es importante recordar es que de cada pérdida también hay una ganancia, ¿no? O llegan nuevas cosas, pero para eso también tenemos que saber despedirnos, que es algo que, bueno, desde trabajo de nuestros apegos a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El reconocer que tarde que temprano se terminan los ciclos. Sí, aquí nos dicen, Pati, excelente tema con Tere, la tanatóloga. Saludos, Guille Peralta. Guille, te mando un beso enorme. Saludos. Muchas gracias por estar acompañándonos siempre. Y acá también nos están saludando a través de Facebook. Te recuerdo que nuestro Facebook es De Tú a Tú, Pati López R. Un excelente tema. Carolina Martín del Campo, te mandamos un saludo. Gracias, que Carolina. nos está siguiendo. Y bueno, ya nos queda muy, muy poquito. Y una frase para cerrar. Ay, una frase. O bueno, Alguna... No sé, aquí tengo una muy bonita de una de las tanatólogas más reconocidas, es Elizabeth Kubler-Ross, que dice: las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y han encontrado su manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen una gratitud, tienen sensibilidad, comprensión de la vida, que los lleva con compasión, dulzura y una preocupación amorosa. ¿Sí? qué hermoso. Después de recuperarnos de una pérdida, a veces también podemos saber acompañar a los demás en ese mismo proceso, porque ya hay un aprendizaje previo. Bien. Sí. Pues muchas gracias, Tere. No, al por contrario, gracias ser a ti, parte de Pati, Tú y a a tu auditorio. Tú. Y gracias al equipo que hace posible que tú y yo estemos hablando de Tú a Tú. Nos están escribiendo, terminación 02 desde Guerrero. Ya me tengo que ir, estamos en vivo, pero con mucho gusto ahorita te contesto fuera del aire. Y te recuerdo que mañana tenemos un programa para hablar de Tú a Tú. El tema es separación y divorcio, cómo no afectar a los hijos, con el psicoterapeuta Juan Pablo Arredondo. Ya me voy. Adiós.